La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a lunes 6 de marzo, lunes segundo de Cuaresma. Vamos poco a poco, paso a paso, día a día, avanzando en la Cuaresma. Tenemos que avanzar en nuestro deseo de conversión al avanzar en la Cuaresma. Tenemos que avanzar también en una mirada profunda hacia la misericordia infinita de nuestro Dios. Y nosotros, especialmente tú y yo, querida alma contemplativa, queremos avanzar en esta Cuaresma, en nuestra experiencia profunda de oración. Vamos a escuchar el Evangelio. Es de San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. Se podrían comentar muchas cosas de este Evangelio, pero nosotros nos vamos a detener en una interpretación mística de este Evangelio. Nos vamos a detener en concreto en un verso, en un versículo, que es el versículo que dice: os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Querida alma contemplativa, Dios vierte sobre ti esta medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Dios te paga mucho más de lo que merecerías. Dios te da mucho más de lo que merecerías. Y para comprender cómo realmente Dios nos da mucho más de lo que merecemos, porque así de bueno es Dios, porque así de misericordioso es Dios, vamos a leer un texto de San Juan de la Cruz que habla precisamente sobre esto.
tengo una nueva edición de las obras de San Juan de la Cruz, que es esta edición. Es la edición de las obras completas de San Juan de la Cruz de la editorial de Espiritualidad. Ahora, la editorial de Espiritualidad está comprendida dentro del grupo editorial Fonte. Entonces podéis buscar obras completas de San Juan de la Cruz, grupo editorial Fonte o editorial de Espiritualidad. Estas son las mejores obras completas que hay de San Juan de la Cruz, es la mejor edición. Estoy muy agradecido al Señor y al Padre Alfredo porque me ha permitido poder tener esta edición. Bueno, entonces yo recomiendo muchísimo, te recomiendo muchísimo, querida alma contemplativa, la lectura de San Juan de la Cruz. Ha sido, junto con Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Teresita, mis grandes maestros espirituales. Mis grandes maestros espirituales han sido San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita, y han sido durante mucho tiempo mi gran alimento espiritual. Ahora, mi gran alimento espiritual es el Evangelio. Es lo que más medito, a lo que más tiempo le dedico. Entonces, para el crecimiento en la vida espiritual, te recomiendo muchísimo que leas abundantemente a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Entonces, en la poesía Llama de Amor Viva, la segunda estrofa dice así: Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado. Dios es ese cauterio suave. Cauterio creo que significa fuego, no estoy seguro. Es un instrumento que hace fuego, que contiene el fuego. Es un fuego suave, Dios. Es una llaga regalada que no da dolor, que da amor. Dios es una mano blanda, es un toque delicado, que a vida eterna sabe. Ese toque de Dios en el alma sabe a vida eterna. Y toda deuda paga. Realmente el alma se siente infinitamente pagada por Dios. Dice el Evangelio: os verterán una medida colmada, una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Dios vierte esa alma, esa medida, todo ese bien sobreabundante. Y aquí dice San Juan de la Cruz: Dios paga toda deuda, es decir, todo lo que tú habías hecho por Él, todo lo que el alma había hecho por Dios,
Dios se lo devuelve multiplicado. Lo vamos a ver ahora. Matando, muerte, en vida la has trocado. Esa llama que es Dios mata al alma. Muerte mística. Produce la muerte mística. Y la muerte mística transforma la muerte en vida. Tras la muerte mística, el alma alcanza la verdadera vida. Matando, muerte, en vida la has trocado. Vamos a ver cómo comenta San Juan de la Cruz el verso "y toda deuda paga". Está en el libro Llama de Amor Viva B, canción segunda, números 23 y siguientes. Os los dejo todos escritos en la descripción del vídeo en mariaconnosotros.org. Dice así San Juan de la Cruz: "Y toda deuda paga". Esto dice el alma, toda deuda paga, porque en el sabor de vida eterna que aquí gusta, siente la retribución de los trabajos que ha pasado para venir a este estado, en el cual, en este estado, no solamente se siente pagada y satisfecha al justo, no solamente el alma se siente pagada y satisfecha de manera justa, pero con grande exceso premiada. ¿Veis? Esto es lo que coincide con el Evangelio. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Y aquí dice San Juan de la Cruz: se siente premiada con grande exceso. Una medida rebosante. De manera que entiende bien el alma la verdad de la promesa del esposo en el Evangelio, que daría el 100 por uno. Mateo 19, 29. Jesús promete dar el 100 por uno. Y aquí el alma en este estado experimenta cómo verdaderamente Dios da el 100 por uno. De manera que no hubo tribulación, ni tentación, ni penitencia, ni otro cualquier trabajo que en este camino haya pasado a que no corresponda 100 tanto, es decir, el 100 por uno, 100 veces más, de consuelo, deleite, etcétera, en esta vida. Es decir, el alma, para llegar al estado maravilloso del matrimonio espiritual, ha pasado por tribulaciones, por tentaciones, por penitencias y por otros muchos trabajos. Y por cada uno de ellos recibe 100 veces más de consuelo, de deleite, etc. Ya en esta vida.
De manera que puede muy bien decir el alma: y toda deuda paga. Y continúa San Juan de la Cruz. Y para saber cómo y cuáles sean estas deudas, de que aquí el alma se siente pagada, es de saber que de vía ordinaria ninguna alma puede llegar a este alto estado y reino del desposorio. Se refiere aquí del desposorio en adelante, porque está hablando en realidad del matrimonio. Que no pase primero por muchas tribulaciones y trabajos. Es decir, ningún alma puede llegar a este alto estado, al matrimonio espiritual, ni siquiera al desposorio, si no pasa primero por muchas tribulaciones y trabajos. Porque, como se dice en los Actos de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, por muchas tribulaciones conviene entrar en el reino de los cielos. Hechos 14:21. Las cuales tribulaciones ya en este estado son pasadas, porque de aquí adelante, porque el alma está purificada, no padece. Bueno, esto es matizable, porque el alma puede estar purificada y padecer. Pero lo que quiere decir San Juan de la Cruz es que padece de otra manera. Antes padecía por sus imperfecciones. Y ahora los padecimientos que padece son solo padecimientos divinos. Os seguiría leyendo, pero ya hemos cumplido el tiempo, de manera que lo podéis leer vosotros en la página web, que os dejo más ampliamente todos unos párrafos de San Juan de la Cruz que son muy profundos y que te pueden ayudar a crecer en tu vida espiritual. Queridísima alma contemplativa, cuánto me alegro de vernos cada día. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.